Bien, buenas tardes para todos. El- lo que nosotros vamos a ver y les voy a dar para esta primer clase, digamos, es lo que se llama la nomenclatura de los compuestos químicos. En realidad vamos a comenzar por lo más sencillo, que sería el caso de los óxidos. Nomenclatura hace referencia principalmente al nombre. Y el nombre ese que nosotros le vamos a dar a cada uno de los compuestos, nada más, esperen que nomenclatura, y ese nombre nada más va a corresponder para un solo compuesto y no puede mezclarse con otros. En realidad hay distintas formas de mencionarlo. Entre ellos, el que más se está tendiendo a utilizar ahora es el que se denomina como el sistema UPAC. Pero en realidad se pueden mencionar por otras formas, pero siempre hace referencia a un solo compuesto. Em, los elementos, o sea, todas aquellas fórmulas químicas que nosotros podemos llegar a conseguir, lo tienen ustedes por ahí en el apunte, en la página 2, donde acá nos dice que los compuestos químicos inorgánicos principalmente están dados por los óxidos, los hidróxidos, ácidos, sales, hidruros, peróxidos y superóxidos. Em, en todo esto yo les decía que inicialmente vamos a arrancar con el tema de los óxidos. Bien, esto que yo les estoy mostrando acá se encuentra en la página 2 de lo que ha sido enviado. Los óxidos tienen una fórmula general determinada por, lógicamente, el óxido es una combinación del oxígeno con algún otro elemento. Ese elemento puede ser un elemento como un metal o un no metal. Em, Entonces, la fórmula general que nosotros podemos llegar a tener dentro del óxido viene a ser el elemento, que llamémoslo como E, y el oxígeno. En este caso habría que poner, lógicamente, como el oxígeno actúa siempre con un número de oxidación de -2, ese número de oxidación es el que pasamos sin su signo a al metal o no metal. Y el número de oxidación del metal o no metal, muchas veces llamado también valencia, sin necesidad de colocarle el signo, ese es el que lo vamos a colocar del otro lado. Entonces, de esta manera nos quedaría formado el óxido. Es así de sencillo. Por ejemplo, si ustedes observan en la página 3, en la página 3 tienen una situación donde dice, por ejemplo, el litio positivo y el oxígeno 2 negativo, es decir, el litio es 1 positivo, tiene valencia 1. Este nos da el óxido que es litio 2 oxígeno. Es decir, que si nosotros queremos ver esto, o queremos resolverlo a esto, directamente, en lugar de ponerlo de esta manera, vamos a poner el litio y el oxígeno. Vamos a decir, el litio tiene valencia 1, el oxígeno tiene valencia 2. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es cruzar las valencias, quedándome el litio con 2 y el oxígeno con 1. Cuando tiene 1 directamente no se coloca, es decir, que mi resultado final sería litio 2, oxígeno y nada más. Eso lo podríamos hacer también con el caso de, acá tenemos por ejemplo, el caso del hierro. El hierro dice, lo ven acá si quieren, pero directamente para poder armar el óxido es poner hierro y oxígeno. El oxígeno tiene valencia 2. El hierro en este caso va a actuar con valencia 3. Entonces, al cruzarlas me va a quedar el hierro con 2 y el oxígeno con 3. Es decir, que la forma general de colocarlo sería hierro 2, oxígeno 3. Lo que yo quiero que tengan en cuenta y presente que si bien esto nos sirve ponerlo
al principio para poder ubicarnos, nos vamos a dar cuenta, después directamente lo vamos a resolver de esta manera. Lo que tenemos que tener en cuenta es que, por ejemplo, cuando los números de oxidación de principalmente, ¿no es cierto?, del metal o no metal, pueden ser 2, 4, 6, es decir, par, tendríamos que simplificar. Es decir, si yo coloco el calcio y el oxígeno, ambos tienen número de oxidación 2, lo cual esto me va a llevar a colocar 2 y 2. Entonces, en este caso lo que yo tengo que hacer es simplificar y mi fórmula general va a quedar como calcio-oxígeno. En el caso del plomo, que puede actuar con valencia 4, el oxígeno actúa con valencia 2. Entonces me va a quedar 2 y 4. Al simplificar, me va a quedar plomo, oxígeno 2. Recuerden que acá iría un 2 y ahí un 1. Otro caso sería el manganeso, que actúa con 6 positivo y el oxígeno sigue actuando con 2. Cuando yo cruzo me queda el 2 acá y el oxígeno con 6. Al simplificar me va a quedar el oxígeno con 3. Es decir, que mi fórmula real y verdadera es manganeso, oxígeno 3. Bien, ¿cómo sería para nombrarlos? Hay formas distintas para nombrarlos. Uno, podríamos hablarlos por atomicidad, como se le llama. Todo lo que les estoy diciendo está en el apunte, así que cualquier cosa lo ven. Atomicidad, que en el caso del que nosotros teníamos, el óxido de litio, en este caso se le llama, como el litio tiene acá está mal. En este caso el litio tiene 2. Está mal en el apunte, mal colocado, es decir, este que yo tengo acá no es así, no es el nombre que responde, porque este se llamaría como directamente tengo un solo oxígeno, entonces va a ser un óxido, y el litio, que tiene 2, va a ser un óxido de dilitio. Di por tener 2 oxígenos. Bien. El siguiente que dice hierro 2, oxígeno 3. Entonces yo tengo, ¿cuántos oxígenos tengo? Tengo 3. Por lo tanto, este va a ser trióxido, porque son 3. Trióxido de, tengo 2 hierros, dihierro. Bien. Vamos a uno más. Que podría ser calcio, oxígeno. Como tengo nada más un solo oxígeno, se le puede denominar óxido o monóxido, monóxido de calcio. Lo cual, si lo llamamos como monóxido de calcio, en este caso acá vamos a ponerle que también es monóxido de dilitio. Bueno, y así tendríamos cuando es 2 es di, cuando es 3 es tri. Eso es lo que deben tener en cuenta. Esto sería llamado por atomicidad. Ahora podemos hacerlo la nomenclatura que se le llama por número de stock. Por número de stock. Como siempre sabemos que el oxígeno tiene 2, valencia 2, lo que podemos llamarlo acá, por ejemplo, al litio 2 oxígeno, lo podemos poner como oxígeno, perdón, óxido de litio, y entre paréntesis vamos a colocar cuál es la valencia que tiene el litio. En este caso,
hierro 2, oxígeno 3. Como el hierro actúa con valencia 3, este le vamos a poner óxido de hierro, y entre paréntesis le colocamos un 3. Bueno, y así sucesivamente. Por ejemplo, el calcio oxígeno va a ser un óxido de calcio, y el calcio, como tiene valencia 2, será valencia 2. Tendríamos también lo que es como un tercer punto, lo que es la nomenclatura tradicional. La tradicional. Que en la tradicional, es la que siempre se utilizaba antes, que por ejemplo, si yo tengo, cuando el elemento, por ejemplo en este caso el calcio, tiene una sola valencia, que es valencia 2, recuerden que sería 2, 2, y simplificamos y me queda esto. La terminación que se coloca es generalmente una terminación ico, es decir, que este se le denomina óxido cálcico. Cuando este para el caso que tiene una sola valencia. Cuando tiene dos valencias o dos números de oxidación, como quieran llamarlo, la mayor la tenemos con terminación ico, y la menor va a tener terminación oso. Entonces, como casos concretos que tendríamos, podríamos ser el plomo, que está actuando con 2 y 2, y en este caso el plomo, que actúa con 4 y 2 del oxígeno, es decir, que en este caso estaría dada de esta manera. A este, como es con la menor valencia, lo voy a llamar óxido plumboso. Termina en oso. Y este, que es la mayor valencia, va a ser óxido plúmbico. Termina en ico. Cuando tenemos tres valencias, la menor, oso, la intermedia, ico, y la mayor se le coloca un prefijo per y la finalización ico. Como ejemplo en este caso tendríamos el cromo. Cromo oxígeno, cromo 2, oxígeno 3, y tendríamos cromo oxígeno 3. Es decir, como para que tengamos una idea, en este caso la valencia es 2, en este caso la valencia es 3, y en este caso la valencia es 6. O sea que el cromo tiene y puede actuar con esos números de oxidación. Entonces, el primero se le llama óxido cromoso. El segundo se le va a llamar óxido crómico. O sea, fíjense que termina de esta manera. Y la tercera valencia va a ser el óxido percrómico. Por último, tendríamos cuando actúan con cuatro valencias. En este caso, la menor va a llevar
un prefijo también que se va a llamar hipo, el nombre del compuesto, y va a terminar en oso. La siguiente va a ser directamente finalización oso. El tercero, la tercera valencia, va a tener terminación ico. Y la última, que es la mayor de todas, va a tener el prefijo per y va a terminar en ico. Entonces, ejemplos de estos tenemos el caso del cloro. Cloro 2 oxígeno, perdón, cloro, que lleva la L. Cloro 2 oxígeno 3, cloro 2 oxígeno 5, cloro 2 oxígeno 7. Es decir, el cloro actúa con valencias que vienen dadas por 1, 3, 5 y 7. Entonces, en este caso se llama óxido hipocloroso, Este va a ser óxido cloroso. Observen que esto es oso al final y el de arriba es hipo y oso. Los otros serán óxido clórico, termina en ico, y el último será óxido perclórico. Es decir, comienza con per y termina en ico. Bien, hasta acá tendríamos más o menos lo que sería los tipos de nomenclatura. Ustedes tienen y se van a encontrar con una tablita en la página 5 en donde van a observar, bueno, esta tabla no ha quedado muy bien impresa, cuáles son las nomenclaturas para cada una de ellas. Lo que hay que tener cuidado de no mezclar una con otra. ¿A qué me refiero? Acá aparece, por ejemplo, el hierro 2, oxígeno 3. Este no lo puedo nombrar como, si bien se nombra como trióxido de hierro, no lo puedo nombrar como trióxido de hierro 3 o trióxido férrico. O sea, eso tienen que tener bien diferenciado cómo se los puedo llamar. Es decir, si bien es trióxido de dihierro o óxido de hierro 3, no puedo decir trióxido de hierro 3 o no puedo decir un trióxido férrico, que sería el que lo teníamos como la otra nomenclatura. Bueno, a partir de allí ustedes van a poder resolver los ejercicios 1, 2, 3 y 4. Lo que quiero que tengan presente en estos ejercicios que es directamente armar el óxido tal cual nosotros lo habíamos hecho a partir de esta situación. Ponemos los elementos, vuelvo si quieren con este tema, ponemos el hierro y el oxígeno. Me dice que actúa el hierro con valencia 3, me dice que actúa el oxígeno con valencia 2, las cruzo y me va a quedar esta situación. En realidad el compuesto debe quedarme como hierro 2, oxígeno 3, sin estos numeritos. Nada más que nos va a servir en un primer momento para ir aprendiendo cómo es que yo los debo modificar. Bien, por último, y para que pudiéramos también resolver el ejercicio 5, para que ustedes se den cuenta, deberíamos ver que en esta parte de la página 5, acá que no se alcanza a ver bien en esta impresión, tenemos los óxidos básicos, que son los que se forman por la combinación del oxígeno con un elemento metálico. Entonces, podríamos poner que cuando yo mezclo un metal más el oxígeno, voy a obtener lo que se llaman óxidos básicos.
Ahora, si yo mezclo un no metal, estos en realidad los óxidos cuando se introducen en agua me terminan dando lo que se llaman los hidróxidos que los vamos a ver más adelante. El no metal con el oxígeno, con el oxígeno me va a quedar lo que se llama un óxido ácido. Este óxido mezclado con agua me da en definitiva los ácidos, que ya lo vamos a ver más adelante. Los óxidos neutros pueden formarse con metal o no metal, no metal, cualquiera de los dos, más el oxígeno, que me va a dar lo que se llama directamente como óxidos neutros, que en realidad estos óxidos con el agua no reaccionan. Ya después vamos a ver bien cuáles son los casos particulares de esto. Y por último tendríamos también que hay algunos metales, qué sé yo, puede ser, lo tienen ahí, aluminio, berilio, el zinc, el galio, el estaño, plomo. Algunos de estos que al mezclarse con el oxígeno me forman lo que se llaman óxidos anfóteros que, dependiendo en la situación, en el medio, anfóteros, dependiendo el medio en el que se encuentra, se terminan formando ya sea como hidróxidos o como óxidos ácidos. Bien, para formar, por ejemplo, lo que era el óxido de litio que nosotros teníamos, eh, van a ver, ahí en el apunte yo tenía que hacer, bueno, ya se los muestro, el óxido de litio, el litio, el litio, que se le coloca S porque se encontraría en estado sólido, más el oxígeno, en estado gaseoso, perdón, oxígeno le tengo que poner un 2 en estado gaseoso, me da un óxido de litio que se va a encontrar también en estado sólido. Ahora, primero, ¿por qué el oxígeno le tengo que colocar un 2? Porque es la forma en cómo se encuentra en la naturaleza. Es decir, en la naturaleza el oxígeno no se encuentra como un átomo, sino que en realidad se encuentra como una molécula formada por dos átomos de oxígeno. Por eso se le denomina como una molécula biatómica. En este caso, si bien la ecuación está dada, lo que yo tengo para este lado son reactivos y lo que yo tengo para el otro lado se le denomina los productos. La cantidad de reactivos que yo tengo tiene que ser igual a la cantidad de productos. Y además, lo que tenemos que hacer es equilibrar. ¿Qué significaría equilibrar? Equilibrar me está diciendo que lo que yo tengo que hacer es que la misma cantidad que yo tengo de este lado de un átomo, debo tenerlo del otro lado. Bien, entonces, para poder hacerlo podemos, o sea, generalmente comenzamos por ver, por ejemplo, el litio, es decir, es un método de prueba-error. Lo que vamos a hacer básicamente es el principio de conservación de masa, es decir, si yo mezclo esto, tengo que tener exactamente la misma masa del otro lado. Entonces, si comenzara con el litio, yo digo, bueno, el litio tiene uno, acá tiene uno. Entonces estaríamos bien. Pero si comenzamos con el oxígeno, yo digo, acá tengo dos oxígenos y acá de este lado tengo un oxígeno. Es decir, que voy a necesitar colocar un 2. Bien. Entonces, ahora sí tengo dos oxígenos, pero tengo dos litios. Para ello, voy a tener que colocar. Ah, perdón, me he equivocado en un detalle. Vamos de nuevo. El litio en realidad acá tiene, el óxido de litio tiene un 2 acá. Entonces, volvamos otra vez. Litio sólido más el oxígeno gaseoso me va a dar litio, el óxido de litio. Bien, entonces vuelvo.
Yo tengo un litio acá y tengo dos litios acá, por lo tanto acá debería tener dos litios. He equilibrado los litios. Pero en los oxígenos yo tengo dos oxígenos acá y tengo un oxígeno acá. Es decir que lo que yo hice me está faltando en este tema el equilibrio no me quedaría bien en este de acá arriba. Entonces comencemos con el oxígeno. El oxígeno tengo dos, acá necesito dos oxígenos. Acá voy a colocar un 2. Tengo dos oxígenos, dos oxígenos. Acá, ¿qué cantidad de litio tengo de este lado? 2 por 2, 4. Por lo tanto, voy a tener 4, voy a tener que poner 4 litios de este lado. En este caso tengo 4 litios y acá tengo 4 litios. Acá tengo dos oxígenos y acá tengo dos oxígenos multiplicando ese 2 por el oxígeno. A tener en cuenta lo siguiente, no puedo modificar este número, es decir, el número que está debajo, que me está indicando en este caso el óxido de litio, este número no lo puedo modificar. Todo esto es una molécula, entonces sí puedo poner adelante que yo voy a obtener 2 moléculas, 3 moléculas, 5 moléculas. Pero no puedo modificar lo que yo tengo acá adentro. Bien, es decir, por ejemplo, acá este 4 yo no lo podría haber puesto, no voy a ponerlo ahí, haberlo puesto acá porque estaría mal. Bien, teniendo en cuenta todo esto, eso significa que con 4 átomos de litio y una molécula de oxígeno obtengo 2 moléculas del óxido de litio. Tengamos presentes que en el apunte, en la página 7, dice que la ecuación dice, bueno, ya estaría balanceada. Si ahora leemos, dice que 4 átomos de litio se combinan con 2 moléculas de oxígeno. No son 2 moléculas. Esto es una molécula de oxígeno para formar 2 fórmulas unidad de óxido de litio. Bien, eso es lo que deben tener en cuenta. Entonces, ahora sí van a estar en condiciones de poder resolver el ejercicio 5 haciendo que, utilizando lo que se denomina esto ecuación y equilibrándola. No se preocupen si no saben si es sólido, si es líquido o lo que sea, o qué es lo que obtienen. Momentáneamente eso traten de no tenerlo muy presente. Bueno, este trabajo me interesaría que lo estuviéramos viendo entre hoy lunes y el miércoles para ver cómo les va quedando a ustedes. Cosa de poder el miércoles darles otra parte más y ver si todo eso me lo pudiesen entregar ya el lunes siguiente. Bien, eso sería todo por hoy.